Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y está en comunicación con nosotros. Bianco, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero acá en Delta 90.3. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. En definitiva, después del resultado de ayer, entonces efectivamente el gobernador tenía razón y había que desdoblar las elecciones, ¿no? Mira, acá yo vivo en La Plata ahora, desde hace 6 años, y acá hay mucha gente bilardista, que se autopercibe bilardista. Así que desde un punto de vista bilardista, bueno, el resultado fue positivo, o sea que la estrategia debe haber sido positiva. Pero nosotros, sobre todo, más allá de las razones políticas, que las discutimos internamente, las debatimos internamente con nuestra fuerza política, habíamos planteado públicamente la inviabilidad, la imposibilidad de hacer las elecciones en la provincia de Buenos Aires tal como se pretendía, de hacerlas concurrentes, es decir, con 2 sistemas distintos de votación, con 2 urnas distintas, con 2 formas de boleta distintas, con 2 lugares de votación distintos. Era inviable hacer esa elección en la provincia de Buenos Aires y bueno, quedó demostrado ayer que hacerlas de la manera tradicional, con mucho esfuerzo, a pesar de que la provincia de Buenos Aires nunca había organizado por la propia, digamos, una elección, que la policía de la provincia de Buenos Aires, si bien participaba del comando electoral en las elecciones nacionales, no estaba a cargo del comando electoral. Y bueno, ayer con más de 30.000 efectivos, con un trabajo muy grande de la Junta Electoral de la provincia, con el aporte del Juzgado Federal número 1, con mucho esfuerzo de las distintas áreas de gobierno, se pudo hacer una elección, creo que histórica e impecable, No hubo absolutamente ninguna denuncia, ni de que había una boleta rota, nada, impecable. Realmente estamos muy contentos por eso y obviamente también muy contentos con el resultado. ¿Por qué se dieron los cambios de escuela, ¿no? Que hubo en la gran mayoría de los casos? Yo voto en provincia, por ejemplo, me cambiaron por otra escuela. A mí el cambio me vino bien, entiendo que a varios también, porque había mucha menos gente que la escuela que donde votaba habitualmente. ¿Lo hicieron para un poco para tratar de desconcentrar? ¿Cuál fue el objetivo? No, mira, eso es una responsabilidad que tiene la justicia electoral, el Juzgado Federal, porque lo que hace el Juzgado Federal es establecer un padrón de votación para las elecciones nacionales. Como en este caso se desdoblaron las elecciones, lo que definió el Juzgado Federal y la Junta Electoral es que se utilice el mismo padrón que el nacional, que se había modificado efectivamente, se estaba modificando desde hace unos años, por lo tanto se tomó este padrón que tuvo efectivamente muchos cambios respecto a los locales de votación en el pasado. Pero bueno, visto y considerando de nuevo, estoy muy bilardista hoy, vuelvo al resultado. Todos preveían una participación, si bien fue más baja que en otras elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires, muchos decían que iba a estar por debajo del 60, cerca del 55, inclusive las proyecciones en los modelos que estábamos manejando nosotros nos daban entre el 52 y el 58. Bueno, realmente fue una participación un poco más alta, 10 puntos más altas que lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recordemos, es mucho más fácil organizar una elección ahí es un territorio muy pequeño y la provincia de Buenos Aires es la provincia continental más grande de la Argentina, así que estamos contentos también con el nivel de participación. Eso le da legitimidad a los resultados. Un poco lo que se hablaba en la previa con esto del ausentismo o de la probabilidad de que haya ausentismo, lo que decían muchos analistas y consultores es, hay un enojo con el gobierno, pero ese enojo con el gobierno no se va a traducir en el voto al peronismo, sino que el votante de Milei o quien votó a Milei en las últimas elecciones no va a ir a votar. Bueno, la gente fue a votar y votó por el peronismo. Sí, yo creo que un poco de todo, ¿no? Porque también es cierto que respecto de las últimas elecciones, si bien fue una participación razonable, fue una participación bastante menor, o sea que yo creo que hubo un poco de todo. Habrá que terminar de entender esa morfología del voto. Yo creo que hay mucha gente que había votado a Milei, probablemente en el balotaje, más que en las elecciones, en las PASO o en la primera vuelta, probablemente en el balotaje, y que bueno, que se vio estafada, que se vio engañada por lo que hizo Milei durante todo este tiempo. Y una parte habrá venido a votar, nos habrá votado a nosotros, alguna habrá votado una tercera fuerza, y mucha de esa gente no fue directamente a votar. Pero bueno, esa, llamemos autopsia de la elección, la tendremos que hacer con un poco más de tiempo. Lo cierto es que
el mensaje del pueblo bonaerense fue muy contundente. Sí. El pueblo bonaerense ha dicho dos cosas: no estamos de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional y con sus consecuencias sobre la vida cotidiana, sobre la vida de la gente, en términos de ingresos, en términos de empleo, en términos de producción, en términos del impacto que eso está teniendo sobre el comercio. Y por otro lado, creo que también se plebiscitó el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con muy pocos recursos para sostener la situación productiva, comercial, social, de los ingresos de la población, etcétera. Así que nosotros estamos interpretándolo así, muy muy sencillamente, ¿no? Esto creo que no tiene mucha ciencia. Hay que interpretarlo muy claramente en esos términos. ¿Cuál es la preocupación? El gobierno no escucha lo que le dicen las urnas. Porque ayer el presidente dijo que no va a cambiar el rumbo, sino que va a acelerar. Bueno, me parece que está acelerando contra una pared, contra un muro. En medio de esta composición del voto y demás, ayer lo que por lo menos nos impactaba a algunos es que, bueno, quizás desde el prejuicio, quizás desde el desconocimiento, nosotros pensábamos que particularmente a mí lo que me pasaba, que el sector agropecuario había tenido beneficios en el último tiempo impositivos por parte del gobierno, que les costó dárselos, pero que en algún punto sobre el final se dieron, y que bueno, en el campo iba a tener una performance un poco mejor la Libertad Avanza. Sin embargo, en sectores productivos y en sectores productivos muy ricos, como por ejemplo, no sé, Pergamino, ganó Fuerza Patria. Entonces, evidentemente hay una realidad del campo que es compleja ante esta situación. Sí, ahí hay algo en lo que no coincido de lo que dijiste, que el gobierno le dio beneficios a los productores rurales. Yo no estoy de acuerdo. En el borde lo que hizo es primero aumentarle la carga impositiva y después temporalmente se la baja al mismo nivel que estaba antes. O sea que es un caramelo que le da un día y se lo saca el otro. Eso por un lado. Por el otro, la verdad que no están bien los sectores productivos rurales en la provincia de Buenos Aires, independientemente de la escala de producción. Obviamente los productores más pequeños, los productores medianos están mucho peor que los grandes productores, pero en términos generales la gran apreciación que tiene hoy la moneda, la falta de crédito productivo, la falta de programas de incentivo a la producción, dificulta mucho la realidad de los productores rurales, y sobre todo los productores rurales en gran parte de sus insumos, la nafta, los fertilizantes, etcétera, los compran a precio dólar, son precios internacionales. Y cuando se aprecia tanto la moneda, bueno, eso tiene un precio en dólares muy 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 alto, realmente muy muy alto. O sea que me parece que lo que están diciendo los productores rurales, que esta política económica tampoco lo favorece, tampoco lo favorece. Sobre todo, repito, los pequeños productores, los medianos productores, y creo que sí, en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, se le está reconociendo al gobierno provincial un montón de políticas que se aplicaron específicas para esos sectores, todos los créditos. Hoy en día los créditos productivos de mayor volumen, de mayor escala que se dan en la Argentina son los créditos a través del programa Procampo que da el gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante el Banco Provincia. Hemos instalado centros universitarios en 80 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires para que la población pueda estudiar carreras universitarias de universidades nacionales en esos lugares. Tenemos el programa más amplio de caminos rurales que se haya hecho en la historia de la provincia de Buenos Aires. Avanzamos muchísimo con el dragado del río Salado, que dejó un montón de hectáreas que no estaban, 8 millones, que no estaban productivas, se transformaron en hectáreas productivas. Y así puedo seguir, ¿no? Con muchas políticas que se hicieron desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, perdón, no solo pensando en el conurbano, sino con un carácter muy federal, pensando en el interior de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es lo que expresa el voto del interior de la provincia. Claro. Y dentro de este panorama, recién hablaba de los insumos en dólares. Hoy está subiendo el dólar, está en 1.460 en Banco Nación, el minorista, el blue está en 1.450, el riesgo país está superando los 1.000 puntos. ¿Por qué piensa que sucede esto el día después de las elecciones? Y me parece por dos razones. Ya venía aumentando el precio del dólar, ya venía aumentando el riesgo país en los últimos tiempos, no solamente por el impacto del resultado electoral, sino que creo que, bueno, los mercados, como se suele decir, o los inversores internacionales, o los especuladores internacionales, como querramos llamarlo,
venían viendo que el modelo económico no es sostenible. Me parece que eso es lo que estaba pasando, y obviamente cuando un gobierno nacional pierde una elección, y bueno, tiene un impacto muy rápido y muy inmediato sobre los mercados. Eso es lo que está pasando. Ahora, depende más del gobierno nacional de corregir el rumbo que de un impacto electoral. En cuanto a lo que habla ahora el gobierno, ¿no? Dice, bueno, aceptó la derrota. No sé si lo llamó a Kicillof o no al final. ¿Lo llamó? ¿Sabe si lo llamó? ¿El presidente? Sí. Creo que no me consta. Okay. No le he preguntado específicamente al gobernador, pero imagino que si hubiese sucedido nos hubiese avisado. Creo que no, pero el gobernador le ha planteado que le ha solicitado básicamente una reunión, que lo convoque el presidente, porque el gobernador tiene responsabilidad sobre 17 millones de bonaerenses, pero no tiene las herramientas, ni las palancas, ni los instrumentos para asegurar la situación económica, productiva, social de esos 17 millones de bonaerenses, porque la política macroeconómica la maneja el gobierno nacional. Y por lo tanto lo que está planteando el gobernador es juntémonos para ver cómo gobernamos positivamente para estos 17 millones de bonaerenses, dado que las medidas que se han tomado en los últimos tiempos son muy perjudiciales, sobre todo en una provincia que es la principal provincia productiva de la Argentina, en el marco de un modelo que atenta contra la producción nacional. A diferencia de lo que hacen todos los países del mundo hoy, que es defender su producción, defender su empleo, nosotros estamos siendo castigados brutalmente por una ola importadora. Así que eso es lo que está planteando el gobernador. El gobernador y otros. Con el presidente para consensuar algunas políticas que favorezcan a la población de nuestra provincia. Ayer fueron varios los gobernadores, además de Kicillof, que salieron a pedirle reuniones a la Casa Rosada, bajar un cambio, sentarse a negociar, entre ellos Puyaro, los representantes de los que están ocupando el espacio Provincias Unidas. ¿Cuánto margen tiene el gobierno como para seguir ninguneándolos a los gobernadores? Y yo creo que ninguno, Yo creo que ninguno. Me parece que, por eso, el resultado de las urnas, la expresión del pueblo ha sido muy clara. Hay que rectificar el rumbo, hay que rectificar este rumbo. Es un rumbo de colisión, es un rumbo de dislocación social, es un rumbo de desintegración nacional, y creo que más allá de lo que planteó el gobernador, hay muchos gobernadores que lo vienen diciendo. Inclusive gobernadores que no comparten una misma ideología, que no comparten una misma fuerza política, pero que sí comparten un diagnóstico de que si queremos tener un país, si queremos tener además un país federal, como lo establece nuestra Constitución, el gobierno nacional no se puede desentender de sus responsabilidades constitucionales, y tiene que hacerse cargo de la obra pública, y tiene que hacerse cargo en conjunto con las provincias de la salud, de la educación, del fomento a la producción, de la protección del trabajo nacional. O sea que me parece que los gobernadores lo que están planteando es una cosa muy razonable, que es que haya un gobierno nacional. Hoy no hay un gobierno nacional. Estos 14 puntos se pueden traducir en una mejora de la situación en octubre, porque en el gobierno decían, bueno, está bien, sí, la derrota en octubre, tenemos que pensar en octubre, pensaban que en octubre arrasaban. Estos números también hablan de octubre, anticipan algo de octubre, ¿hay algo para construir en función de esto para octubre? Y no lo sé, pero lo que digo es que si el gobierno efectivamente no cambia el rumbo, y difícilmente haciendo lo mismo se obtengan resultados distintos, ¿no? Bianco, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A ustedes. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pasó por acá, por Delta 90.3.